Bueno, que Dios bendiga a cada uno de los que están viendo este video. Mi nombre es Carlos Manuel Sansón Domínguez, soy un hermano en Cristo para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Y vengo a compartirles con ustedes este video hoy en día. Hoy quisiera leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Y dice así de la siguiente manera: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. Ahora, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 18, 19 y 20. 18 al 20. Versículo 18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vámonos ahora sí al pasaje. Vamos a entrar de lleno al pasaje que nos conviene, este tema. Y es Mateo capítulo 27, versículo 45 al 54. Aquí está. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, se podría decir. Cerca de la hora novena, es decir, de las 3 de la tarde, se podría decir que un cuarto del día, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículos 51 al 54 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, el tema que quería compartir aquí es: ¿quiénes son los santos que se mencionan en los versículos 52 y 53 del capítulo 27 del Evangelio de Mateo? ¿Quiénes fueron esos santos que resucitaron con Jesús, con el Señor Jesucristo al tercer día, cuando resucitó de entre los muertos? Bueno, primeramente, muchos dicen que son santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fueron justos delante de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento.
Entonces, pero yo también creía esto, pero se podría decir que no es posible. ¿Por qué razón? Porque aún la Biblia dice en en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ciertamente yo pienso que no podrían ser, o sí puede ser, probablemente, no creo. Yo la verdad no creo, ¿verdad? Yo también lo creía, pero ahora creo que con al leer este pasaje, este siguiente pasaje, pienso que no son los santos, vamos a decirlo así, desde Adán, Abraham, Moisés, David, Josué. Vamos a ver que no es así. Hechos capítulo 2, eh, versículo 22, dice el apóstol Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, y este es el Salmo 16, si no me equivoco, vamos a ponerlo aquí para que puedan leerlo mejor, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, y mira el verso 29, mira el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, esto es al Mesías, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibiendo del Padre la promesa, el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente de toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el sepulcro de David todavía estaba con ellos. Y aquí claramente dice que David no subió a los cielos. Por lo tanto, es imposible que estos muertos, que resucitaron con el Señor, no tuvieran cuerpos glorificados, no hubiesen resucitado con cuerpos glorificados, ¿verdad? Eso comprueba que resucitaron con un cuerpo semejante, así como cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿verdad? Entonces yo pienso que fueron conocidos, más bien conocidos de aquella época, de aquella época del primer siglo, ¿verdad? Esto quizá lo podemos comprobar en Lucas, capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas dice de la siguiente manera, 23, versículo 39, los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, dice, verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados
le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: mira lo que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y claramente, ¿cuál es ese paraíso? Pues el paraíso que se menciona en el rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro, mejor conocido como el seno de Abraham, ¿verdad? Yo pienso que Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, en el seno de Abraham, ¿verdad? Y probablemente haya resucitado a los justos que estaban con él en el seno, ¿verdad? En el seno de Abraham. Dice la Biblia pero claramente la Biblia dice que en Hechos 2 que el sepulcro de David todavía sigue estando allí con ellos. En aquella época, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos a la pseudoepigrafía, y voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Si nos vamos a la Biblia no especifica claramente quiénes fueron estos santos. Pero si nos vamos a los libros apócrifos, los libros pseudoepigráficos, nos dan más detalles acerca de ello, aunque son detalles inciertos. Por ejemplo, está el Evangelio apócrifo de Nicodemo, ¿verdad? Este evangelio que data del siglo II, del año 130 después de Cristo. Aquí tengo el evangelio en pantalla, este evangelio apócrifo en pantalla, que data del siglo II. Dice el capítulo, dice aquí: descenso de Cristo a los infiernos, o al infierno, descenso de Cristo, descensus Christi ad inferos. Ahí lo ponen en latín al lado. Dice aquí: nuevas y sensacionales declaraciones de José de Arimatea. Perdón. Y José, aquí está hablando de José de Arimatea, dice aquí este evangelio apócrifo. Y ojo, quiero aclarar una cosa: lo estoy citando no como palabra de Dios, no como palabra inspirada, sino como un aporte, ¿verdad? Histórico y pseudoepigráfico, para, vamos a decirlo así, a agrandar más el tema, vamos a decirlo así, a profundizar más en el tema. ¿Verdad? Dicho esto, continuamos. Dice: y José, levantándose, dijo a Anás y a Caifás: razón tenéis para admiraros al saber que Jesús ha sido visto, resucitado y ascendiendo al empíreo. Pero aún os sorprenderéis más de que no solo haya resucitado, sino de que haya sacado del sepulcro, mire bien esto, haya sacado del sepulcro a muchos otros muertos, a quienes gran número de personas han visto en Jerusalén. Esto comprueba la escritura, en parte esto comprueba la escritura en Mateo 27, 52 y 53. Pero vamos a seguir leyendo. Y escuchadme ahora, porque todos sabemos que aquel bienaventurado gran sacerdote, que se llamó Simeón, recibió en sus manos en el templo a Jesús niño. Supuestamente este Simeón, este sacerdote que recibió a Jesús, se menciona en Lucas capítulo 2. Sigo leyendo. Y Simeón tuvo 2 hijos, hermanos de padre y de madre. Y todos hemos presenciado su fallecimiento y asistido a su entierro. Pues id a ver sus tumbas y las hallaréis abiertas, porque los hijos de Simeón se hallan en la villa de Arimatea, viviendo en oración. A veces se oyen sus gritos, mas no hablan a nadie, y permanecen silenciosos como muertos. Vayamos hacia ellos y tratémoslos con la mayor amabilidad. Y si con suave insistencia los interrogamos, quizás nos hablen del misterio de la resurrección de Jesús. A cuyas palabras todos se regocijaron, y Anás, Caifás, Nicodemo, José y Gamaliel,
yendo a los sepulcros, no encontraron a los muertos, pero yendo a Arimatea, los encontraron arrodillados allí. Y los abrazaron con sumo respeto en el temor de Dios y los condujeron a la sinagoga de Jerusalén. Y no bien las puertas se cerraron, tomaron el libro santo, lo pusieron en sus manos y los conjuraron por el Dios Adonai, Señor de Israel, que ha hablado por la ley y por los profetas, diciendo: si sabéis quién es el que os ha resucitado de entre los muertos, decidnos cómo habéis sido resucitados. ¿Verdad? Verso 6 dice: al oír esta adjuración, Carino y Leucio, y ojo, estos son los nombres de estos dos hijos del Simeón, del sacerdote Simeón, que se menciona aquí. Carino y Leucio sintieron estremecerse sus cuerpos, y temblorosos y emocionados gimieron desde el fondo de su corazón, y mirando al cielo, hicieron con su dedo la señal de la cruz sobre su lengua. Yo quiero ponerme a pensar que esta señal de la cruz no es la misma que hacen los católicos, que hacen los católicos en la Iglesia Católica. Porque aquí dice sobre su lengua, pero yo no sé. Este evangelio es un evangelio que data del siglo II. No sé si habrán dibujado la cruz en la silueta de la cruz en sus lenguas, no sé. Bueno, dice el versículo 8: y enseguida hablaron diciendo: dadnos resmas de papel a fin de que escribamos lo que hemos visto y oído. Y habiéndoselas dado, se sentaron y cada uno de ellos escribió lo que sigue. Y aquí dice el título, el subtítulo: Carino y Leucio comienzan su relato. El capítulo 13 de este evangelio. Dice: Jesucristo, Señor Dios, vida y resurrección de muertos, permítenos enunciar los misterios por la muerte de tu cruz, puesto que hemos sido conjurados por ti. Aquí están hablando Carino y Leucio. Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina, tales como los has manifestado en los infiernos. Los infiernos, dice aquí, yo me quiero poner a pensar que se está refiriendo al Seol mismo, al Hades. Cuando estábamos con nuestros padres colocados en el fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. Y al contemplar esto, Adán, el padre de todo el género humano, estalló de gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una. Esta luz es el autor mismo de la cruz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá ni desmayos ni término. Y bueno, yo solamente voy a leer el capítulos 12 y 13, para no leerme todo este periódico, porque son muchísimos capítulos, ¿verdad? Voy a saltarme hasta el capítulo 28, ¿verdad? Si usted quiere leerse este Evangelio de Nicodemo, usted tiene la libertad de hacerlo personalmente. Léalo, pero de forma crítica, por así decirlo. Yo me lo había leído hace un año y medio atrás. Yo lo voy a leer. Si usted quiere leerlo, adelante. Pero aquí yo voy a mostrar el resumen, ¿verdad? Aquí en la Wikipedia, aquí muestra el resumen. Descenso de Cristo a los infiernos. Aquí está hablando de este mismo Evangelio de Nicodemo, que también se conoce como Hechos de Pilatos, de Poncio Pilato. Dice el descenso de Cristo a los infiernos, en latín, descensus Christi ad inferos. Dice que es una doctrina de la teología cristiana a la que se hace referencia en el credo de los apóstoles y el credo de Atanasio, Quicunque Bult, y que establece que Jesús descendió al Seol. Yo me quiero poner a pensar que sí fue al Seol, donde están el seno de Abraham y el Hades, ¿verdad? El infierno donde están los pecadores. En él, Leucio y Carino, las dos almas resucitadas de entre los muertos después de la crucifixión, informan al Sanedrín de las circunstancias del descenso de Cristo al limbo. Bueno, aquí pone al limbo, pero nosotros sabemos que el limbo no es el limbo o el purgatorio no es bíblico.
¿verdad? Todo un género literario de novelas milagrosas se desarrolló en torno a Leucius Carinos como autor de otros textos en las mismas circunstancias. Leucius Carinos, dice aquí, dice aquí, dice aquí que Leucio Carino, llamado Leucio Carino por Focio en el siglo IX, es un autor cristiano que ha escrito algunas obras consideradas heréticas por la Gran Iglesia. Aquí está hablando de la Iglesia Católica. El primero que le cita por su nombre es Epifanio de Salamina, diciendo que había sido discípulo del apóstol Juan y había escrito en griego los hechos de, los hechos del apóstol Pedro y Simón, ambos declarados apócrifos posteriormente. ¿Verdad? Y ahí están las fuentes. Vamos a seguir leyendo aquí. El episodio Descent to Hell muestra a San Dimas. Este Dimas es uno de los malhechores que fue crucificado con Jesús. El buen ladrón le llaman San Dimas o Dimas. Dimas y Gesta se llaman los dos ladrones, por cierto, que fueron crucificados con Cristo en la cruz. Se muestra a Dimas, San Dimas, acompañando a Cristo en el infierno y la liberación de todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Aquí hace un resumen. Aquí claramente hace un resumen de cómo fueron sacados los patriarcas del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Moisés, Josué, David, rey David, Salomón. Pero yo no creo que hayan sido todos, ¿verdad? Dice que fueron muchos, pero no dice que fueron todos. La Escritura misma lo dice, ¿verdad? Vamos ahora ahora sí al Evangelio de Nicodemo, capítulo 27. Son muchísimos capítulos y ahora mismo no tengo mucho tiempo, aparentemente. ¿Y está? Dice aquí que Carino y Leucio concluyen su relato. Vamos a leer aquí algo que quizá no va concorde a la escritura. Dice aquí, pero vamos, de todas maneras vamos a leer. Dice, capítulo 28, sí, 28 creo que sí. Tales son los misterios divinos y sagrados que oímos y vivimos nosotros, Carino y Leucio. Mas no nos está permitido proseguir y contar los demás misterios de Dios, como el arcángel Miguel los declaró altamente, diciéndonos, id con vuestros hermanos a Jerusalén y permaneced en oración, bendiciendo y glorificando la resurrección del Señor Jesucristo, vosotros a quienes Él ha resucitado de entre los muertos. No habléis con ningún nacido y permaneced como mudos, hasta que llegue la hora en que el Señor os permita referir los misterios de su divinidad. Y el arcángel Miguel nos ordenó ir más allá del Jordán, donde están varios que han resucitado con nosotros en el testimonio de la resurrección de Cristo, del Cristo, porque hace 3 días solamente que se nos permite, a los que hemos resucitado entre los muertos, celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor con nuestros parientes, en testimonio de la resurrección de Cristo. Bueno, esto por lo menos es importante, en testimonio de la resurrección de Cristo. Y hemos sido bautizados en el santo río del Jordán, recibiendo todos ropas blancas. Y después de los 3 días de la celebración de la Pascua, todos los que habían resucitado con nosotros fueron arrebatados por nubes. Aquí está hablando de un arrebatamiento por nubes, de un arrebatamiento especial. Y conducidos más allá del Jordán, no han sido vistos por nadie. Verso 5. Estas son las cosas que el Señor nos ha ordenado referiros, alabadlo, confesadlo y hacer penitencia a fin de que os trate con piedad. Pasa a vosotros en el Señor Dios Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Amén. Estas son las palabras de Carino y Leucio. Vamos a seguir, vamos a bajar aquí. Y no bien hubieron terminado de escribir todas estas cosas, sobre resmas separadas de papel se levantaron. Y Carino puso lo que había escrito en manos de Anás, de Caifás y de Gamaliel, e igualmente Leucio dio su manuscrito a José, este es José de Arimatea, y a Nicodemo,
y de súbito quedaron transfigurados y aparecieron cubiertos de vestidos de una blancura deslumbradora y no se los vio más. Es decir, que aquí fueron transfigurados, dice aquí. Yo no creo que esto haya sucedido realmente, de verdad. Porque los únicos que se transfiguraron fueron Jesucristo, Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Sigo leyendo. Versículo 8. Y se encontró ser sus escritos exactamente iguales en extensión y en dicción, sin que hubiese entre ellos una letra de diferencia. Y toda la sinagoga quedó en extremo sorprendida al leer aquellos discursos admirables de Carino y de Leucio. Los judíos se decían los unos a los otros: verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Y salieron todos de la sinagoga con gran inquietud y temor y temblor, dándose golpes de pecho, y cada cual se retiró a su casa. Y José de Arimatea y Nicodemo contaron todo lo ocurrido al gobernador, y Pilato escribió cuanto los judíos habían dicho tocante a Jesús, y puso todas aquellas palabras en los registros públicos de su pretorio. Bueno, aquí, hasta aquí dejo, cito este evangelio de Nicodemo. No sé qué les parece a ustedes, déjenme ahí abajo en los comentarios, comentarios ahí en el chat si quieren. De todas maneras, yo pienso que este evangelio de Nicodemo, al ser apócrifo, quizá, no sé, haya sido una obra literaria que lo haya escrito alguien más. Yo no creo que haya sido escrito por el mismo Nicodemo, ¿verdad? Porque aún hasta el mismo Lucas, al principio de su evangelio, en el evangelio de Lucas, déjenme buscarlo, si lo puedo buscar por aquí. Lucas capítulo 1. Dice aquí la dedicatoria a Teófilo. Aquí está. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y mira esto, me ha parecido bien a mí, también a mí, después de qué, de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Es decir, que existía, es decir, que cuando Lucas escribió este evangelio, que había muchos, probablemente en esa época había muchos evangelios. Mire la biblioteca de Nag Hammadi, la biblioteca gnóstica de los gnósticos. Está claro que, por ejemplo, el evangelio de Judas, de Judas Iscariote, de María Magdalena, evangelio de Tomás, evangelio de Felipe, evangelio de Pedro, hechos de Pedro, hechos de Pablo. ¿Cuál otro más? Todos esos evangelios pertenecen a la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, ¿verdad? Y son evangelios apócrifos, es decir, son falsos, porque tienen varias herejías del gnosticismo, que fue una de las grandes herejías que fueron atacadas en los primeros siglos de la iglesia primitiva. Entonces, claramente está diciendo Lucas aquí que investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Por qué? Porque dice aquí que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñó desde el principio, lo vieron con los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, que habían testigos oculares en aquel entonces que eran fuentes fidedignas para Lucas, ¿verdad? Entonces, claro, como dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas
en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Entonces yo pienso que no fueron, en resumen, no fueron los santos del Antiguo Testamento. Algunos sí, claramente con el motivo, como dice el protoevangelio el evangelio de Nicodemo, ¿verdad? Para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Yo no sé si se me está frizando, se me está frizando un poco la pantalla. Ahora, hasta donde yo he leído este evangelio de Nicodemo, al ser apócrifo, pseudoepigráfico, no dice que pertenece a la biblioteca de Nag Hammadi. Hasta donde yo he investigado. No es un evangelio gnóstico, pero igualmente yo no creo que hayan sucedido las cosas así de esa manera, porque, como dice Lucas, ha investigado todas las cosas para poner en orden, ¿verdad? Las cosas que han sido ciertísimas en cuanto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo pienso que fueron santos que resucitaron del seno de Abraham, algunos que estaban allí, que resucitaron de las tumbas, de los sepulcros, claramente no un sepulcro así como conocemos hoy en día una caja, sino una roca, una piedra, así como sepultaron al Señor Jesús. Y bueno, para terminar yo quería compartir otra cosa, antes de que se me haga un poquito tarde. Vamos al eSword para ver. Voy a compartir, un momento, eSword. Aquí está, vamos a ver cómo se ve acá. Sí, se ve. Ok. Aquí está el eSword. Aquí está, en esta parte está la Biblia, pero aquí están los comentarios bíblicos. Vamos a leer ciertos comentarios bíblicos aquí de David Guzik. De David Guzik dice aquí, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Dice aquí que este es uno de los pasajes más extraños en el Evangelio de Mateo. No sabemos de este acontecimiento por ninguna otra fuente y Mateo no nos dice mucho. Así que realmente no sabemos de qué se trata todo esto. Pero aparentemente estos santos murieron una vez más porque fueron levantados de los muertos. En el sentido que Lázaro lo fue, no a la vida de resurrección, sino para morir de nuevo. Dice aquí que fueron levantados no para conversar otra vez, como con anterioridad con los hombres, sino para acompañar a Cristo, quien los levantó hacia el cielo, y para hacer otra de las tantas demostraciones oculares del poder avivador de Cristo. Dice aquí Trapp, perdón. Y aquí Spurgeon dice, perdón, estos primeros milagros originados en conexión con la muerte de Cristo eran típicos de las maravillas espirituales que serán continuadas hasta que Él venga otra vez. Los corazones duros son partidos, las tumbas de pecado son abiertas. Aquellos que han muerto en pecado y transgresiones y sepultados en sepulcros de lujuria y maldad son avivados y se levantan entre los muertos y van hacia la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Aquí está un comentario simbólico que hace Charles Spurgeon, ¿verdad? Y dice aquí que verdaderamente este era hijo de Dios. Las palabras del centurión, dice, la escena de la crucifixión de Jesús fue tan importante que incluso un endurecido centurión romano confesó que este era hijo de Dios. Este hombre había supervisado la muerte de tal vez cientos de otros hombres por crucifixión, pero él supo que había algo único sobre Jesús. Este era hijo de Dios. La única cosa incorrecta es el tiempo del verbo. Jesús es el hijo de Dios. El centurión romano pareció asumir que ya no era el hijo de Dios. Existen aquellos que piensan que estos soldados, los verdugos de nuestro Salvador, fueron verdaderamente convertidos por los milagros que habían visto, según lo que Cristo había orado por ellos. Aquí cita Lucas 23:34.
A ver si sale aquí. Aquí está. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Dice aquí Lucas 23:34. Vamos ahora al comentario aquí. Creo que había un comentario aquí, Santa. Creo que Martín Nieto, si no me equivoco. Aquí hace un simbolismo claro. Vamos a ver un simbolismo aquí entre los acontecimientos de la crucifixión. El versículo 45 a 56 dice que las señales cósmicas que acompañan en el relato de Mateo a la muerte de Jesús pertenecen al lenguaje apocalíptico. Con ellas Mateo quiere poner de relieve el gran crimen que los hombres acaban de cometer y la llegada del día del Señor anunciado por los profetas, la irrupción de los tiempos mesiánicos. Las tinieblas simbolizan el hecho de que Jesús ha sido entregado al poder de los hombres. Compárese Lucas 22:53, a los que el Padre lo abandona. Versículo 46, Salmo 22:1. La rotura del velo del santuario que separaba el lugar santo del Sancta Sanctorum, o el lugar santísimo, significa la supresión del culto judío y la apertura del templo escatológico a todas las gentes. Y mire, la resurrección de los justos del Antiguo Testamento indica que los muertos han sido liberados por el descenso de Cristo a los infiernos. Esto está en 1 Pedro capítulo 3, versos 19 subsiguientes, y entran con Cristo en la Jerusalén celestial, Apocalipsis 21, 2 y 10. Bueno, esto es un comentario de una Biblia católica. Una Biblia católica. Dice aquí, versión Nuevo Testamento, versión recobro, dice aquí que es el versículo 52. Esto significa que el poder de la muerte y del Hades fue vencido y sojuzgado. Representa el poder liberador de la muerte de Cristo. Escuche esto. 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. 15:20 de 1 Corintios dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron y es hecho. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos a ver, palabra de Dios para todos. Ahora, mira lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio primogénito de entre los muertos. Escucha esto, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a ver. Dice aquí este comentario, Nueva Biblia de Jerusalén, 1998. Dice aquí que esta resurrección de los justos del Antiguo Testamento es un signo de la era escatológica. Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. Isaías 26, 19 dice aquí. Ezequiel 37 aquí habla del valle de huesos secos. Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto será en el final de los tiempos. Liberados del Hades por la muerte de Cristo. Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades
no la dominarán. Dice, esperan ellos su resurrección para entrar con él en la ciudad santa, es decir, Jerusalén. Tenemos aquí una de las primeras expresiones de la fe en la liberación de los muertos por el descenso de Cristo a los infiernos. Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo probablemente haya descendido a los infiernos, como dice, a la parte, al corazón de la tierra, a la parte más baja de la tierra, como dice aquí. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice 1 Pedro capítulo 3, verso 19. Bueno, aquí hace un comentario y aquí hay muchos comentarios y simbolismos sobre cómo tratar de explicar este acontecimiento. Solamente quería presentar esto de aquí. Vamos a ver, ya dejé de compartir la pantalla para ver. Sí. Bueno, en resumidas cuentas, ¿quiénes son estos santos? Pues probablemente hayan sido algunos justos del Antiguo Testamento que fueron justos delante del Señor, ¿verdad? Probablemente yo no creo que hayan sido desde Adán, Eva, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos ya están durmiendo en el Señor. Quizá hayan sido justos de aquella época que hayan resucitado. Unos dicen que fueron Ana, Elizabeth, Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Eso es otra especulación también. Entonces, yo pienso que la primera pregunta sería, ¿quiénes fueron estos justos? Estos santos que resucitaron con Cristo. Bueno, yo pienso que fueron, como dije, algunos justos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en aquella época quizá eran conocidos de aquella época. Probablemente allí también estaba el buen ladrón, no sé, yo tampoco lo sé, el buen ladrón Dimas. Segunda pregunta, ¿con qué cuerpo resucitaron? Yo no creo que, como dice el Evangelio de Nicodemo, hayan resucitado con cuerpos glorificados. Porque aún dice la Biblia en 1 Corintios 15, 23, capítulo 15, versículo 23, que Cristo son las primicias, cada uno en su debido orden. Cristo, que son las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿verdad? Resucitarán en su venida. Entonces, yo pienso que resucitaron con cuerpos glorificados. Tercera pregunta, bueno, con cuerpos glorificados, no, con cuerpos terrenales, así como Lázaro, como cuando el Señor resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y volvieron a morir, por supuesto, esperando el momento de la primera resurrección en cuerpo de gloria. Como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 51, 52 en adelante. Ahora, tercera pregunta. ¿Con qué fin fueron resucitados estos muertos? Bueno, como dicen aquí las notas y los que acabo de presentar y también el Evangelio de Nicodemo, que en parte dice la verdad, pero en otras partes puede estar equivocado, pero también en otras partes pueden estar equivocados. Como leímos en las notas, pues yo pienso que fue para dar testimonio de la resurrección de Cristo, del Mesías, ¿verdad? Porque aún la misma Biblia dice en Mateo capítulo 28, esto va a ser lo último que voy a compartir. Aquí está. Satanás inclusive desde oculto lo que es la resurrección del Mesías, de Cristo en la tierra. Del 11 al 15. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, es decir, las mujeres que estaban con Jesús, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo.
y ellos tomando el dinero, mira esto, y ellos tomando y mire, el verso 14 contradice lo que dice el Evangelio de Nicodemo, porque aquí dice que, y si esto lo lleva el gobernador, es decir, Poncio Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y al final el Evangelio de Nicodemo dice que Poncio Pilato, que les contaron todas las cosas a Poncio Pilato en vez de a Poncio Pilato, a Pilato, en vez de, de ocultársela en secreto, de persuadirle. ¿Verdad? Dice el verso 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Verdad? Entonces esto quiere decir que Satanás, por medio de los judíos y de la guardia que había puesto Pilato en la tumba del Mesías de Jesús, claramente quería engañar a la gente y no persuadirle de que Jesús había resucitado entre los muertos. ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos la 11, que dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Verdad? Nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Verdad? Entonces, esto era lo que yo quería compartir. En resumidas cuentas, número uno, los que resucitaron con Cristo en Mateo 27, 52 al 53, fueron algunos justos, no digo todos, fueron muchos, dice, pero no todos, fueron algunos justos del Antiguo Testamento, que fueron justos delante de Dios y que trataban de cumplir la ley. Yo no sé si Dimas fue partícipe de esta resurrección, no sé, el buen ladrón que estuvo con Cristo en la cruz. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el seno de Abraham. ¿Verdad? Que se menciona la parábola del rico y Lázaro, ahí mismo en el mismo Evangelio de Lucas. Bueno, número uno fueron algunos justos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que estaban allí, los que estaban allí sepultados en diferentes tumbas de aquel lugar. Número dos, estos justos pues resucitaron en un cuerpo mortal, más no en un cuerpo glorificado, porque si hubieran resucitado en un cuerpo glorificado, eso contradice 1 Corintios 15, 23. Ajá, un cuerpo, resucitar un cuerpo de carne, un cuerpo corruptible, así como Lázaro, así como el caso de Lázaro. Y número 3, resucitaron con el motivo de dar testimonio de que Cristo había resucitado de entre los muertos. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice en Colosenses 1:18 que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Creo que también lo dice el libro de Apocalipsis, lo menciona el apóstol Juan y el apóstol Pablo. ¿Verdad? Entonces yo pienso que al profundizar, no podríamos más profundizar más en este tema. Cuando estemos en la gloria del Señor, dice la Biblia que conoceremos todas las cosas. Dice la Biblia que conocemos en parte, 1 Corintios 15, pero 1 Corintios 13, perdón, dice que conocemos en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto conoceremos perfectamente a Dios cara a cara, ¿verdad? Los misterios, claramente, los misterios que no nos son revelados a nosotros, única y exclusivamente le pertenecen a Dios. El mismo apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios capítulo 4 que no podemos pensar más de lo que está escrito, ¿verdad? Estos son misterios que hay misterios únicos y exclusivamente que le pertenecen a Dios, ¿verdad? Y el misterio que nos ha revelado ha sido el misterio de los profetas, que es la predicación del Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación.
como lo predicó, tal y como lo predicó nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios. Bueno, que Dios bendiga, Dios guarde a todo el que haya visto este video. Ya vamos a seguir cerrando esta transmisión. Ya llevamos 50 minutos, casi una hora. Así que bueno, me despido. Espero que les haya gustado esta explicación, este video. Denle like, compartan, suscríbanse al canal. Dejen su comentario en la caja de comentarios aquí abajo. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Que Dios le bendiga, sigan adelante en el Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.